Se sentaron, pero le voy a invitar que estemos de pies nuevamente. Nuestra hermana Betsy va a hacer la lectura de la palabra de la predicación. Así que todos en comunión vamos a escuchar la palabra del Señor. La lectura de la prédica se encuentra en Génesis capítulo 4 versículos del 1 al 7 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esto es palabra de Dios. Señor, gracias porque tu palabra ha sido leída, proclamada y hoy tú nos hablas a través de ella. Tú formas nuestros pensamientos. Tú desarrollas, Señor, en nosotros una nueva manera de pensar y de poder estar consciente frente a la realidad que vivimos. Hoy tu palabra forma nuestra mente, Señor, y nos da dirección. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta predicación, de esta reflexión, de esta enseñanza, de esta mañana es el corazón delante de Dios. Diga conmigo, el corazón delante de Dios. El corazón delante de Dios. Hay una lectura muy conocida, ¿verdad? En Proverbios, capítulo 4:23, que yo creo que se ha citado mucho y se cita mucho cuando hablamos de un asunto, de los asuntos del corazón, y es que dice el proverbista: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Ya conmigo, del corazón mana la vida. Es interesante que el escritor dice el corazón y no la mente, ¿verdad? Porque el corazón no es solamente, nosotros pensamos decimos el corazón, pensamos en el órgano del corazón. Pero cuando hablamos del corazón, estamos hablando también de la mente. De la mente. La ciencia ha probado de que en el corazón hay unas terminaciones nerviosas conectadas a la mente. Hay estudios que hablan de cuando a alguien se le hace un trasplante del corazón, la persona que recibe el trasplante, y esto me consta por testimonio que he escuchado personal, que personas que reciben un trasplante del corazón reciben memorias y aún sentimientos de la persona de quien recibió el donante del corazón. Escuchó personas que un varón en un momento dado me habló que él tuvo un trasplante de corazón y aparentemente era de una joven, y él de momento sentía, él no era una persona de llorar y ahora lloraba. Y una persona muy fuerte. Me decía: yo no entiendo por qué me están dando estas emociones, estoy bien sensible, me pongo bien sentimental. Y esta persona, ese corazón, aunque no se sabe los donantes, pero se investigó un poco y en realidad pasó eso. Ahora, entonces la Biblia tiene sentido cuando dice que guardes el corazón. O sea que si algo entonces Dios hace con nosotros en esta experiencia que vivimos en la fe, es formar nuestra mente para formar nuestro corazón.
ya conmigo, formar mi mente para formar nuestro corazón. Así que en la medida que usted me está escuchando, todo lo que está ocurriendo en esta mañana, desde que llegamos, que todo es parte de una experiencia, esa experiencia es formativa. Todo es importante, porque es parte de lo que Dios está haciendo para que nuestra mente y nuestro corazón sea transformado. Y la mañana de hoy quiero hablar de una historia que ustedes conocen, la historia de Caín y Abel. Yo estuve revisando con mi esposa y yo no recuerdo ya la última vez que yo prediqué sobre esta historia, sí la menciono, pero quiero hablar sobre Caín y Abel. De hecho, esos dos hermanos tenían padres, por supuesto, y ustedes los conocen también. ¿Quién eran los padres de Caín y Abel? Adán y Eva. Esta historia es una historia que haciendo una relectura me ha despertado un interés en conocer en profundidad más la realidad de estos personajes. Y se parece tanto a nosotros. Cuando leemos la Escritura vemos a Dios relatando nuestra historia a través de Moisés y a través de, si usted de aquellos que piensan un poco más allá, y a través del proceso de luego de los tiempos de Esdras, que se recopilan los rollos y se vuelve en tiempos de Josías y después de Esdras, y allá se comienza a reeditar y reagrupar el Pentateuco, y estas historias se recopilan y se ponen juntas. Vemos cómo Dios a través de todo este proceso nos invita y nos trae una gran historia. Es que el Dios, que primero es Dios presentándose a nosotros como diciéndonos, yo soy el Dios que creó todas las cosas. La Biblia es un libro teológico. Y esa teología trae historia. Y vemos a este Dios que se nos presenta recreando el mundo, creando el mundo. Primero, creando el mundo, creando la luz y todo este proceso cuando dice sea la luz y todo este proceso de esta narrativa extraordinaria que según se dice, esto se cantaba en el templo como uno de los cánticos, era un cántico, la creación era un cántico, era parte de la adoración del templo. Y era una narración de la historia de ese Dios personal, ese Dios que se acerca, ese Dios que creó un escenario para que tú y yo pudiéramos vivir. Dios creó un mundo y no solamente creó un mundo, también creó un jardín en este mundo y ahí creó al hombre, creó a la mujer. Usted conoce la historia, conoce que en esa dinámica de la creación Dios quería acercarse al hombre ya no como simplemente una criatura que respondía como un autómata, sino que le dio la oportunidad de tomar decisiones. Pero el ser humano, el hombre, determinó hacer las cosas a su manera. El hombre determinó mejor vivir la vida que yo quiero, la vida guiada por mis impulsos y crear una nueva vida, pero desconectada de la realidad de Dios. Y ahí es donde conocemos la historia de la separación del hombre y Dios. El hombre se aleja de Dios, desobedece a Dios. Y ahora Dios, aún en esa dinámica que el hombre se desconecta de Dios, decide desobedecerle a Dios, decide hacer la vida a su manera. ¿A cuánto le gusta vivir la vida a su manera? No levante la mano todavía. Por hacer las cosas a nuestra manera es porque no me metemos en tantos problemas. ¿Cuántas veces usted dice, yo sé que estoy listo para hacer las cosas ahora a mi manera? Y la gente te dice, no lo hagas ahora, ten cuidado. No, yo estoy listo para hacerlo. Y lo primero que hace es que mete las patas. Comete un error. ¿Por qué? Porque no sabes hacer las cosas. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Y la realidad del ser humano es que cada vez que tomamos autonomía propia, comenzamos a cometer los peores errores y cometimos un error y lo volvemos a repetir. ¿Cuántos han visto en eso en estos días, verdad? No, doy un paso y no es algo más que
sacar el pie afuera y termino pisando donde no debo pisar. Y esa es la realidad. El hombre se alejó de Dios, decidió hacer las cosas a su manera. Aún Dios lo cuida. El relato dice que Dios se le acercó a Adán y a Eva, encontró a Adán escondido. Adán estaba ahora asustado. Él nunca había experimentado eso. Ahora nació lo que se llama ansiedad. A todo el mundo hoy le da ansiedad. Nació la ansiedad, se escondió de Dios. Dios le preguntó, ¿dónde estás, Adán? Le dice, aquí escondido. Estaba desnudo y me escondí. Allá ellos se habían hecho una ropita, se habían hecho unos bikinis de unos taparrabos. Sí, lo dice la escritura, léalo. Se taparon con unas hojas y ¿qué hizo Dios? Lo dice, se taparon. Un taparrabo, ahora le llaman así. Y ellos ya se hicieron. ¿Y qué hizo Dios? Fue los que los cubrió, le hizo una vestidura con un cordero. Es como que dice, se hace el primer sacrificio para Dios cubrir su desnudez. Para cubrir su desnudez de la que ellos se avergonzaban, no Dios. Quien se avergonzaba ¿eran quién? No Dios. Dios nunca se ha avergonzado de nosotros. Los sinvergüenzas somos nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Entonces Dios viene y les da mire esto. Cuando Dios le dice a ellos, le habla sobre no comer del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Él le dice, si comen de él, de ciertamente, ¿qué? Morirán. Ahora, ¿murieron cuando comieron? De repente, aparentemente, diga conmigo, aparentemente, adiós, mira, no morimos, estamos vivos, estamos bien, hey. Estoy viendo cosas que no veía antes, pero ahora estamos vivos, ¿no? Sí, porque el problema de aquí es que Dios siempre habla de cosas que nosotros no entendemos. O sea, Dios le está hablando de las consecuencias más adelante de lo que va a ocurrir. Y dice que Dios los sacó del huerto. Allá en el final del capítulo 3, vamos a ver, dice que Dios los separó, les dijo, vayan y labren la tierra. Ahora a trabajar porque Adán y Eva labraban la tierra. Dios los saca a ellos y a todos los que estaban en el huerto, porque hijos debieron haber tenido, porque cuando Él los creó, le dijo que se fructificaran como como según la creación iba a multiplicarse. Ellos debieron haber tenido muchachos también. O sea, que allí vino una generación, salió del huerto, salió del paraíso, como le decimos, del jardín. Eso yo le llamo el primer éxodo. El ser exiliado de la tierra que Dios le había preparado. Ahora Dios los saca a ellos porque ellos dicen, vamos a hacer las cosas, ¿a cómo? A nuestra manera. Sin embargo, Dios sigue con ellos. Ese es el primer éxodo que vemos en la Biblia. Y allá dice la historia, y comienza una historia, un nuevo comienzo, y habla de el nacimiento de Caín. Y Eva habla algo muy interesante. Yo digo que es como un nuevo capítulo, la nueva escena, el nuevo season, luego de haber terminado la vida allá en el Edén, en el jardín. Ahora el new season es Adán y Eva y van a tener un bebé. Nació un lindo niño llamado Caín. Caín, ¿qué significa? Viene del verbo adquirir. Escuche bien. ¿Qué significa Caín? Adquirir. Dice que Eva estaba muy contenta. Dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo Eva, he adquirido varón con la ayuda del Señor. He adquirido un varón con la ayuda, ¿sabe? Por lo tanto se dice, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Aparentemente podemos inferir que ya había tenido nena, porque dice, he adquirido un varón, por lo tanto ya había tenido nena.
Ciertamente, si mira, hemos tenido un varón, hemos adquirido un varón, es porque posiblemente, yo no estoy diciendo, nosotros sabemos que más adelante hay otra gente caminando, era porque había otra gente caminando en el mundo. Pero lo importante de esto es que ella dice, está celebrando el nacimiento de un varón. Y el nacimiento de un varón significa algo importante en aquellos tiempos, y era que se iba a mantener el linaje. De hecho, hoy en día uno celebra la niña, porque las niñas se celebran, pero muchas veces el varón dice, por costumbre, necesito un varón para que ¿qué? Para que el apellido se mantenga. Ahora, son importantes los dos. Ahora, aquí vamos a ver que hay un momento muy importante, una familia, le nace un niño, hay una gran celebración, Caín ha nacido. ¿Cuánto le pondrían Caín como nombre a su hijo? Yo no creo que lo harían. Pero para Eva era un gran nombre, ¿por qué? Porque era su hijo. A veces nosotros, ¿verdad?, terminamos dañándolo, pero Eva le puso, he adquirido un varón, y ella lo entendía como que era algo que el Señor le había dado. El Señor me ayudó a tener este varón, así que era un niño bueno, para el asunto de la familia. ¿Ah? Dice, después dio a luz a su hermano Abel, nació Abel. Abel significa soplo. ¿Ah? Hay el soplo, y el soplo es como de vapor, el soplo. El soplo viene como de ruaj, viene de viento, como que viene de aliento. ¿Ah? Hay como que hay unas diferencias, ¿verdad?, de perfiles en estos dos nombres. Uno que suena a soplo o aliento, y hay uno que se llama adquirir, tener. ¿No parecen dos áreas de nuestra vida? Un lado nuestro que es como, soplo me suena como más como espiritual, ¿verdad? Como espiritual. Sabemos como que nació uno como que espiritual, y el otro era como una mentalidad de adquirir cosas. Eso se parece a nosotros, que tenemos un área de nuestra vida que nos gusta adquirir cosas. Nacemos porque quiero alcanzar, lograr, tener, ¿cierto? Pero había uno que era, ¿qué? Más cerca de lo que es el aliento, lo espiritual, lo sublime. Y es importante que lo entendamos, porque llegó un momento dado donde estos muchachos crecieron. Dice la historia que Caín se dedicó ¿a qué? A la tierra, a labrar la tierra. Caín se dedicó a estudiar la tierra, a adquirir tierra, a expandirse en la tierra. ¿Eso era malo? No, eso es bueno. Era un labrador de la tierra. Se volvió un experto quizás en agricultura. No solamente en eso, si leemos más adelante, los descendientes de Caín eran expertos en el asunto del hierro, descubrieron el hierro, los metales, ¿sabe? Eran gente experta en todo lo que tiene que ver con minería y todo eso. Son gente de ciencia, gente de empresarismo, eso son gente importante también. El caso de Abel era dedicado a la ganadería, al cuidar del ganado, era pastor. No era quizás un trabajo en un momento dado, en aquellos tiempos no era visto el ser pastor como un trabajo muy bonito, porque andar con un montón de ovejas te cargaba y te llenaba de todo el olor, siempre estaban oliendo a ganado, a ovejas. Pero Abel se dedicó al ganado, a cuidar las ovejas, era un pastor. Y en un momento dado, ellos trajeron a Dios de lo que ellos hacían.
trajeron a Dios. La palabra ofrendar, cuando usted busca en el idioma hebreo, es como que alguien más que nosotros pensamos en ofrendar como usted echar algo en un lugar, como que hacer una donación. Pero la palabra ofrendar era ofrecer, era traer a Dios. Ellos determinaron dedicar lo que ellos hacían a Dios. Ya conmigo, dedicar. Ellos fueron a dedicar a Dios lo que estaban haciendo. Y dice la Escritura que a Dios le agradó el ofrecimiento y la dedicación ¿de quién? De Abel. Y le agradó a Abel. Pero no le agradó la de Caín, ni Caín. Y hay algo interesante en esto, porque hay una conexión entre lo que tú le presentas a Dios y le ofreces a Dios. Escuche bien, no es solo lo que usted le ofrece, sino que cuando usted ofrece algo va con usted. Es como lo que yo ofrezco me representa, ¿cierto? O sea, cuando usted entrega algo y va a entregarle algo a alguien, eso le representa. A mí me preocupa cuando yo voy a entregar algo a alguien como algo mío, porque me representa y va a dejar una huella en el corazón y en la mente y en un recuerdo en el otro. Ahora, Caín y Abel trajeron a Dios lo que ellos habían hecho, lo que era su vida, el fruto de su vida, el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo, lo trajeron a Dios. A veces pensaríamos nosotros que todo lo que traemos a Dios, Dios lo tiene que aceptar, ¿cierto? No, yo te traigo esto a Dios, Dios lo tiene que aceptar. No, dice la Escritura que Dios no acepta todo. ¿Ah? Dios no acepta todo. Él dice que no aceptó la de Caín, porque tenía algo en contra de Caín. ¿Tenía Dios algo en contra de Caín? Parecería, mucha gente dice, no, Dios como que tenía algo contra. Yo he escuchado gente que han dicho eso, no es así. La Biblia no habla de eso, por eso es que lo primero que vemos aquí es que hay dos ofrendas, dos corazones distintos delante de Dios. Eran dos ofrendas representativas de su vida, de lo que ellos hacían. Representaban dos corazones delante de Dios. Por eso que, como vuelve y dice, Abel se dedicó a ¿qué? A pastorear, y Caín se dedicó a trabajar la tierra. Cada uno dedicó a Dios de lo que hacía. Ahora, hay algo en el corazón aquí. ¿Ah? Porque cuando vamos más adelante, en el versículo final del 4, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado y hacia Caín. Y dice que Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Eso me puso a pensar. Porque si yo traigo a Dios algo y luego de ir a Dios salgo enfurecido y cabizbajo, eso habla mucho de mi carácter, ¿cierto? Si a ti alguien que representa la mayor autoridad te dice, yo no recibo eso que tú me estás trayendo, ¿cuál sería la actitud correcta? ¿Molestarme? Si soy suficientemente humilde, bajo mi cabeza y digo, lo voy a hacer de nuevo. ¿Me permite hacerlo de nuevo? ¿Me da una segunda oportunidad? ¿Están conmigo? ¿Sabe? ¿Cuál es la actitud del corazón? ¿Cuál es la actitud, nuestra manera de responder cuando no se me aplaude o no se me acepta lo que yo hago, lo que yo dedico? Yo le quiero traer a Dios a lo que yo me dedico. A Dios tiene que aceptar tu vida a lo que tú te dedicas, o tú tienes que dedicar a Dios tu vida para que lo que haces represente a Dios. Sí, porque yo escucho a la gente hoy en día, no, yo me dedico a esto, que Dios lo acepte. ¿Cuántos han escuchado eso? Ah, no, yo voy a hacer las cosas como yo las sé hacer y que Dios las acepte porque así es que yo hago las cosas.
Pues Dios no tiene por qué. De hecho, eso refleja mucho el corazón. Dice que Caín, ¿qué hizo? Se enfureció. Ahora, tenía un problema de anger management. Sí, porque ahí dice que se enfureció. Sí, dice claramente eso. Y estaba cabizbajo. Mire, a mí me preocupa mucho la actitud de la gente cuando cometen errores. Porque yo veo ¿sabe? Lamentablemente vemos gente que vive toda la vida tropezando y tropezando, y tú simplemente obsérvalo luego que comete los errores. Muchas veces están cabizbajos no porque están avergonzados, están cabizbajos porque su actitud es una actitud en contra de la voluntad de Dios. No siempre el que viene cabizbajo o llorando está arrepentido. No. No es que siempre le salió algo malo y ahora llora porque le salió algo malo, es porque está arrepentido. No, muchas veces tú lloras. ¿Por qué? Porque, perdóneme la expresión, pero eres un engreído o una engreída y quieres que te acepten las cosas como tú las haces, pero no aprendemos a hacer las cosas de la manera correcta. Y eso estaba ocurriendo en el corazón ¿de quién? De Caín. Caín estaba luchando con algo dentro de él y a Dios le preocupaba el corazón de Caín. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que a Dios le preocupaba el corazón de Caín? ¿Le preocupaba o no le preocupaba? Si no le preocupaba, no lo estuviera mencionando. Dios le está preocupando de gran manera el corazón de Caín. Por eso es que Dios se preocupa por dónde anda nuestro corazón. ¿Por dónde están nuestras emociones? ¿Por dónde está eso? Porque por eso Dios trabaja con nuestras emociones. Hay gente que me dice, no, yo voy a la iglesia, pero que no me traqueten con mis emociones. Bueno, si usted viene a un escenario con esto, tus emociones van a ser traqueteadas porque Dios va a trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque tus emociones están reflejando algo más profundo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Refleja o no refleja? Seguro que sí. De hecho, nuestras actitudes, nuestras emociones muchas veces reflejan el estado de nuestra relación con Dios. De hecho, hablan mucho más de cómo está nuestra relación con Dios. Pero no siempre el que está riéndose, el que está celebrando es porque está bien con Dios. Ni el que está llorando siempre es porque está bien o mal con Dios. No estamos hablando de eso. Para eso estamos aquí, para que tú puedas discernir. Mi tarea no es ahora hablar de algo que no puedo, de lo que no puedo hablar. Estoy aquí para guiarte en una experiencia de discernimiento. Dios quiere que tú puedas analizar tu corazón como Dios estaba trabajando con el corazón de Caín. ¿Sabes que el ofrecimiento ante Dios revela una realidad interior del corazón? De hecho, Dios le pregunta a él en el versículo 6, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón de Caín, seguro. Dios sabe lo que está pasando en mi corazón. ¿Cuántas veces yo he estado molesto y Dios me pregunta, ¿qué te pasa, Benjamín? Yo siento que Dios me pregunta. Cuando yo leí este texto, ¿usted cree? Cuando yo leí este texto, ¿sabe por qué lo estoy predicando? Porque Dios me habló a mí primero. Y yo me sentí que se me está, porque yo he tenido coraje. Yo he tenido coraje. Y el Señor era como si me estuviera diciendo, Benjamín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Y a veces no sabemos. No siempre sabemos por qué estamos enojados. ¿Cuántos están conmigo? Yo no siempre sé por qué estoy enojado. No siempre. A veces, de hecho, a veces decimos, estoy enojado por esto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que muchas veces cuando decimos, estoy enojado por esto, fallamos. Hay otras cosas más profundas. Hay algo más profundo. Hay algo más dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfocados en el lado equivocado. Hay algo más profundo dentro de nuestro corazón.
Y la ofrenda habla mucho de eso, cómo traemos nuestra ofrenda, cómo nos presentamos delante de Dios. Cuando tú te presentas delante de Dios, tú tienes que estar dispuesto a escuchar de Dios la aceptación o la no aceptación de tu ofrenda. No siempre Dios va a decirle está bien. De hecho, lo lindo de una relación con Dios es que cuando tú escuchas que Dios no te acepta, no acepta tu ofrenda, cuando tú lo que tú haces, no aceptas la dedicación de tu vida a lo que te dedicas, lo que haces con tu vida. Porque de eso estamos hablando. ¿Sabes? Nuestra vida es una ofrenda. O sea, la ofrenda aquí, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Sabes? Dios no tiene por qué aceptar. Pero qué lindo es cuando Dios te dice, Benjamín, no acepto eso. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dio un modelo a través de Cristo. Cópiate de Cristo. Si te vas a copiar, mira, si te vas a copiar de alguien, cópiate de alguien que lo hace bien. No te copies del que no estudió. ¿Están conmigo? Mire, yo recuerdo en la universidad había un compañero que aquello no estudiaba para nada. Cuando terminaba el examen decía, si te quieres copiar, te copia. Y ponía el examen así, eso yo ni lo miro. Me crea duda de lo que ya yo hice. Yo no miro a ese. ¿Sabes? Si te vas a copiar, cópiate de algo que es correcto. Pues entonces vamos a seguir el modelo de Cristo. Cristo es el modelo para seguir, para que nuestro corazón, cuando vayamos delante de Dios, entonces esté alineado correctamente. O sea, que la ofrenda que presentamos puede estar bien, pero no necesariamente el corazón lo está. O sea, que un momento de ofrenda es una oportunidad para discernir, diga conmigo, para discernir el corazón de quien trae la ofrenda. Cada vez que nos acercamos a traer una ofrenda, expresarle a Dios algo, es un momento de discernir. El momento de ofrendar no es tan importante como la preparación de ir delante de Dios con ella. Dios te advierte y aconseja. A Caín se le advirtió y se le aconsejó que si hacía lo bueno, entonces su actitud se reflejaría en su ofrenda. Y lo vamos a ver más adelante aquí en el verso. Cuando le dice, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Mire esto, escuche bien. Si haces bien, ¿no serás aceptado? ¿Yo? Y eso a mí me tocó. Si haces ¿qué? ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Renuncia, no haga más ofrendas. Le está diciendo, haz las cosas bien. Si haces bien, la cosa va a cambiar. Si haces bien, el panorama va a cambiar, le está diciendo Dios a Caín. Y no se queda ahí. No se queda ahí. Él dice, pero si no haces bien, y amigo, pero si no hago lo bien, lo bueno, si no lo hago bien, ¿qué le dijo Dios a Caín? El pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. ¿Qué clase coach? Eso son unas palabras de un coach. O sea, Dios mentoreando, dándole coaching, preparando a enfrentar la batalla espiritual interior que tenía aquel muchacho. Le está diciendo, si cambias tu corazón, si cambias tu manera de vivir Dios está hablando. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? Vamos, seamos sinceros. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Es un problema de qué? De actitud. Que a pesar, y estoy hablando de la gente de iglesia, o sea, yo no estoy en una campaña evangelística reprendiendo demonios, estoy hablando de gente que tienen a Dios en su vida.
¿Sabe? Estoy hablando de la gente que no tiene a Cristo, pues usted sabe que necesita al Señor en esta mañana. Pero estamos hablando de gente que ya saben cómo acercarse a Dios, tienen acceso a Dios a través de su gracia, pero todavía están luchando con asuntos en lo profundo. Caín, a pesar que Dios lo había sacado a sus padres, lo había separado del paraíso o del Edén, ahora estamos viendo la resaca de la muerte asomándosele en los oídos, en la tentación. En la tentación, frente a su hermano que fue aceptado, su ofrenda y la de él no. ¿Por qué la de él sí y la mía no? ¿Cuántas veces luchamos con eso? ¿Por qué a aquel le sale las cosas bien, a mí no? ¿Por qué a fulano lo veo tan feliz y yo cada día parezco miserable? Eso podría estar luchando en aquel momento, podría estar pasando por la mente de Caín. ¿Por qué ahora Abel está celebrando, pero yo estoy aquí rompiéndome la cabeza porque me esforcé, pero Dios no me aceptó? Pero sin embargo Dios te está diciendo: cuídate porque el pecado te está codiciando. Y le estoy diciendo a muchos aquí en esta mañana: cuídate, el pecado te está codiciando y te está esperando en la esquina. Si no, ya hizo de lo suyo y estás aquí para que te arrepientas. De verdad. Y diga: voy a cambiar la dirección de mi vida. Esto es de día a día. Cada día, ¿te das cuenta cuándo comienza nuestra ofrenda delante de Dios? Desde que despertamos en la mañana. Cuando tú te despiertas en la mañana, desde ese momento comenzamos nuestra primera ofrenda. ¿Cómo es esa ofrenda delante de Dios? Nos levantamos delante del Señor y dijimos con la actitud: otro día más a trabajar. Y empezamos con ese. Hello. Otra vez. Aquí vamos. ¿Cómo? Si tú entonces de momento y de repente pasa que algo no sale bien y después decimos: Señor, mira, vamos al chat de los amigos de oración. Necesito chat de oración, necesito nube de testigos, necesito gente en la brecha, necesito porque me metí en un lío. ¿Por qué? Porque me lo busqué. Ahora quiero que Dios me acepte. Ahora quiero que se resuelva el problema. Ahora quiero que todo salga bien. Pero me levanté por la mañana y no fui delante de Dios. Y le dije: Señor, rindo mi vida delante de ti. Ayúdame a escudriñar mi corazón. No puedo. Ten misericordia de mí. Dios le dice a Caín: si haces las cosas bien, vas a ser aceptado. Yo voy a aceptar tu ofrenda. Dios le está diciendo a Caín: te doy una segunda oportunidad. Pero ¿qué pasó? Dice que Caín por allá fue a hablar con su hermano Abel. Se fue a dialogar con su hermano. Y mientras estaban en el campo, allá, Caín atacó a su hermano y lo mató. El primer asesinato en la Biblia. Y a mí, ¿sabes lo que a mí me dio de golpe? Fue porque nosotros estamos hablando de la historia de Caín y Abel, pero no estamos hablando qué pasó en casa. ¿Qué pasó en casa de Adán y Eva? Cuando Adán y Eva reciben la noticia de uno de ellos de su propia sangre, había matado a su hermano. Y ahora dijeron: ahora vemos las primeras consecuencias. ¿De qué? Del pecado. Ahora está, ¿las consecuencias de qué? ¿Qué le había dicho Dios? Si ustedes desobedecen, ciertamente morirán. Ahora, ellos no murieron, pero ¿murió quién? Uno que no merecía morir. Un Abel. Un inocente murió. Un inocente recibió el golpe
de la ira de uno que nació de un mismo hogar, de una misma familia, de un mismo escenario de amor, de un mismo escenario donde se le enseñaba a adorar a Dios, donde se le enseñaba ya estaba comenzando a darse esa dinámica de hablar con Dios y dedicar lo que se hacía para Dios. ¿Sabes? Se estaba dando un escenario de gente que el interés que tenía Adán y Eva, porque Dios estaba trabajando con ellos, a pesar que estaban haciendo las cosas a su manera, pero Dios estaba trabajando con ellos. En ese escenario ocurre esta desgracia. Ahora, eso no se parece a un escenario del tiempo actual. ¿Cuántas veces nos levantamos y le enseñamos la misma enseñanza a dos, pero hay uno que se acerca a Dios y el otro agaja para el monte? Se pierde. Uno glorifica y el otro maldice. Y usted dice, Dios mío, ¿por qué es eso? No, Dios te lo está diciendo. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque si no entregamos nuestra vida y no entregamos nuestro corazón a Dios como una ofrenda a Dios para servirle, vamos a pagar las consecuencias. Quien no domina, escucha bien, quien no domina correctamente el impulso de su corazón, vivirá atrapado por las consecuencias de sus acciones. Quien no domina ¿qué? Correctamente los impulsos. Llévese eso y medite en eso. Quien no domina los impulsos de su corazón vivirá atrapado por las consecuencias de sus acciones. Ahora, ¿qué pasó con Caín? Pagó las consecuencias. O sea que ahora Caín iba a terminar siendo un hombre bajo maldición, dice bajo la maldición de la tierra. Dice la misma tierra que abrió su boca para recibir a tu hermano. Impresionante esa escena como se describe. O sea, cómo él abre la tierra. O sea, que lo que está hablando ahí es una metáfora de que lo enterró, lo enterró en la tierra, hizo un hoyo, lo enterró. Y él le dice, como la boca, la misma, era como si esa boca que él abrió, cuando hizo la fausa, la abrió la boca a la tierra, cuando lo enterró, estaba gritando la tierra y la sangre de Abel estaba gritando. Y él dice, esa misma tierra ahora te va a maldecir a ti, porque ella está bajo maldición. Y tú que labrabas la tierra, ahora ella no te va a producir lo que tú esperas. Y no solo eso, sino que vas a vagar por la tierra. Y ahí conocemos la historia de que Dios le puso una señal, porque él dijo, ahora si alguien me encuentra y me descubre y sabe quién soy yo, me va a matar. Y Dios le dijo, nadie te va a matar, porque el que te mata a ti le va a ir peor que a ti. Tener que vagar con el dolor y la conciencia de algo que él pudo haber resuelto dedicando su vida y su corazón a Dios. Y dejarse guiar. Dejarse permitir que el mismo Dios lo guiara y lo cuidara. Y quizás seguir el ejemplo de su hermano. Qué bonito cuando tú tienes a alguien al lado de quien tú puedes aprender. A mí me encantó siempre aprender del hermano de la iglesia que se acercaba a Dios con un corazón verdadero. Yo veía a ese hermanito y me lo acercaba. Y le preguntaba, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú oras? Yo era así preguntón. Yo le preguntaba, ¿cómo tú oras? Me acuerdo a mi hermano Luis Rodríguez. Todavía tengo que visitarlo. Me escribió hace poco por las redes sociales. No, aquí no hay nadie que se llama Luis Rodríguez. Pero yo tengo conocí a este hombre Luis Rodríguez. Cuando yo era un niño, yo le escuchaba a él orar. Y yo le decía, Luis, ¿cómo tú oras? Enséñame. Yo escuchaba a mi mamá orar y dice, mami, enséñame cómo tú oras. Quiero aprender a orar como tú oras. Quiero sentir a Dios como tú lo sientes. Algo sencillo. ¿Sabes lo que me decía mi mamá? Me decía, ora. Ve delante del Señor
habla con el Señor, lee la palabra. Y le pregunté a Luis Rodríguez, ¿cómo hago para yo hacer esa oración que tú haces? Lee la Biblia y practica oración. Habla con Dios. El Dios de la Biblia, habla con Él mientras lo conoces, y de lo que tú lees, habla con Dios. Dile que te ayude a entender, que te ayude a comprender la palabra. ¿Sabes que eso es maravilloso? Porque eso va formando tu manera de ver las cosas y ayuda a dedicar tu vida de manera correcta. Sabes que en realidad entonces la gran enseñanza que trae este relato de la historia de Caín y Abel tiene que ver cómo nosotros dedicamos nuestra vida en el siglo de hoy. ¿A quién le dedicamos nuestra vida? La estoy dedicando porque quiero adquirir cosas, como Caín significa adquirir. Quiero alcanzar. Estoy dándole a Dios algo para que me dé más. Porque yo puedo acercarme a Dios para que me dé más. Yo quiero que me dé más unción. Yo no me acerco al Señor para que me dé más unción o más algo, no sé. Yo me acerco a Dios más porque he aprendido a amarlo. He aprendido a valorarlo. Él es Dios y Él me ama. Ahora, cuando tú te acercas a Dios, Él de repente lo mejor de ti va a florecer. Lo mejor de ti va a dar la luz. Lo mejor de ti va a venir a la realidad. ¿Por qué? Porque estás conectado con el que te dio vida. Estás dedicando tu vida a Él y Él está aceptando tu vida como ofrenda. Qué lindo cuando nuestra vida se convierte en una ofrenda aceptable delante de Dios. Eso es lo más maravilloso. ¿Sabes qué? Gracias a Cristo Jesús, tú y yo hoy podemos entrar con confianza delante de Dios y ser aceptos. Somos aceptos por Cristo. Sin embargo, en ese proceso de ser aceptos por Cristo, el Señor también nos dice, y a través del Espíritu Santo dice: Ení, esta cosa hay que arreglarla, ¿verdad que sí? Hay que trabajar con esta área de tu carácter. Hay que trabajar porque el Señor sigue trabajando contigo. Estás en proceso. Eres una obra en proceso. Pero por favor que se vea. ¿Ah? O sea que la ofrenda de Caín y Abel abrieron el corazón de ambos ante Dios. ¿Sabes? Caín y Abel se acercaron a Dios, abrieron su corazón, y eso es lindo. Hoy nosotros abrimos nuestro corazón delante de Dios. Hoy abrimos nuestra mente, nuestro corazón delante de Dios. Y Dios hoy ha estado hablándonos. ¿Cuántos creen que el Señor ha estado hablándonos? El Señor ha estado hablándonos para qué hacer para que nuestra vida como ofrenda sea como la de Abel y no termine como ¿quién? Como la de Caín. O sea, la ofrenda de Caín y Abel abrieron el corazón de ambos delante de Dios. Dios, como un buen Padre celestial, buscó el bienestar y el cuidado de ambos. Escuche bien, aunque la ofrenda de Caín no fue aceptable ante él, le instruyó qué hacer para que la próxima su ofrenda reflejara el corazón correcto. La ofrenda de Caín, como la de Abel, reflejó su ser interior. El deseo de Dios es que andemos y vivamos con la frente en alto y no vivir bajo la maldición de no alcanzar satisfacción en todo el esfuerzo que hagas en la vida, como le ocurrió a Caín. O sea, el deseo de Dios es levantarle el semblante. El Señor quiere que tú levantarte el semblante. Si no te quiere cabizbajo o cabizbajo, te quiere con el semblante levantado. Pero no por orgullo, sino porque reconoces que Dios, a pesar de ti, te acepta. Y eso lo podemos decir hoy en la fe cristiana. En la fe cristiana podemos levantar nuestra cabeza y el Señor te dice: levanta tu cabeza y camina adelante. Afirmado. No viva
bajo la acusación de lo que pasó ayer, de lo que pasó antier, sino bajo lo que Dios está haciendo hoy. Diga conmigo, lo que Dios está haciendo hoy. ¿Sabe que al final de este relato vamos a ver en el versículo 25 que nació Set, el tercer hijo de Adán y Eva? Y dice que Dios le llamaron puesto en lugar de. Puesto en lugar de. O sea que aunque Adán y Eva tuvieron el dolor de la pérdida de este muchacho, Dios en medio de la pérdida trajo un nuevo escenario, trajo un nuevo hijo de haber perdido a Abel. Allí yo digo que no solamente el dolor de Adán y Eva fue la pérdida de Abel, también lloraron la pérdida de un Caín. Caín estaba vivo, pero muerto al corazón de Dios. Y tú puedes estar viviendo por ahí, tú puedes conocer gente que están viviendo por ahí y parece que todo le está saliendo bien, pero no están viviendo conforme al plan de Dios. O sea, podemos vivir una vida muerta a la realidad y al plan de Dios. Pero qué bueno cuando podemos estar aquí y decir, yo soy esta generación que el Señor ha levantado y que hoy mi vida es una ofrenda que glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida es una ofrenda que glorifica a Dios. Dale, sí, aunque tú no te sientas como tal, te lo puedes darle ese aplauso al Señor porque Él es que lo hace. ¿Sabes? Tú puedes hoy tú puedes estar seguro y segura que tu vida es una ofrenda que Dios acepta por Cristo. Y Él sigue trabajando. Ya conmigo, Él sigue trabajando. Dice Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Lo lindo de la vida de alguien que dedica su vida como una ofrenda a Dios es el legado que deja. Ya conmigo, un legado. El legado. Y eso es esperanzador porque a pesar de que Abel pierde la vida por su hermano tan joven, todavía hoy estamos hablando de él. Todavía. Que él está vivo en el legado de su vida. Ahora, qué lindo cuando nosotros podemos pasar por esta vida y dejar un legado, un recuerdo, un modelo, un referente de ser una persona que su vida se dedicó como una ofrenda a Dios. Ahora, el Señor nos invita hoy a decirle, Señor, yo quiero vivir, dedicar mi vida como una ofrenda a ti. Habrán días que vas a sentir la desaprobación de lo que haces, pero no se queda ahí. No deje que esa voz que te dice, que te tienta a no seguir adelante, te tronche. El Señor te dice esta mañana, haz el bien y yo estoy contigo. El Espíritu Santo te dice, yo te levanto, te doy la fuerza, te doy vida, a pesar de que tú sientas que estás muerto, que estás muerta. Yo te vuelvo y te reavivo el corazón, la mente, te reavivo el espíritu, te reavivo el fuego de tu interior para que sigas avanzando en el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren avanzar? Amén. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Quieren avanzar? Diga, hoy voy a avanzar en el nombre de Jesús. Hoy voy a avanzar. Este es el momento. ¿Sabe? El Señor te dice en esta mañana que Él te renueva a una nueva oportunidad, un nuevo tiempo. Hoy Él lo hace. Porque ese es el plan de Dios. No más cabizbajo. Levántate. Una de las cosas que yo he aprendido es a levantarme.
A pesar que me sienta frustrado porque vuelvo y tropiezo. Pero no me levanto, pero me levanto arrepentido, diciéndole al Señor, tú estás cambiando, cambia esta mente. Voy a dar un paso, esta vez sí lo voy a hacer bien, pero lo voy a hacer con la dirección correcta. Y voy a ayudar, si necesito buscar ayuda, voy a buscar ayuda. Pero hay que hacerlo, porque no puede ser que se pase la vida y terminemos siempre errantes en este mundo. Tú sabes que lo más triste sería un cristiano viviendo una vida errante. Una vida errante, de aquí para allá, de aquí para allá. Buscando de dónde, yo escucho gente buscando dónde tocan mejor para yo ir, o dónde que predican mejor para yo ir, y dónde saltan mejor para yo ir, y las ofertas. Hay gente que vive así errante. Su vida no tiene un valor real delante de Dios. Sirve donde Dios te trajo. Entrégalo todo. Dedícate al plan de Dios. Estemos de pies. Hola, Dios les bendiga. Estos son los anuncios de esta semana de la Iglesia Cristiana Casa de Bendición en Dorado. Este lunes 10 de noviembre a las 7:30 de la noche las mujeres tienen su reunión. Sé parte de esta experiencia de confraternización y edificación en un espacio seguro con el Señor. El miércoles 12 de noviembre a las 7:30 de la noche tendremos nuestro tiempo de oración, intercesión y escuela de la palabra, continuando con el tema Teología del Espíritu Santo. Trae tu Biblia y tu libreta. El viernes 14 de noviembre a las 7:30 de la noche, el Ministerio de Jóvenes Querigma te invita a su Mind Breaking Coffee con el pastor Benjamín Sánchez. ¿Dónde? En la Plaza Pública de Dorado, para un tiempo de reflexión y conexión. Invita a un amigo y trae tu silla. El domingo 16 de noviembre a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro servicio dominical. Acompáñanos a vivir una experiencia espiritual edificante. Trae un amigo para que sea parte de lo que Dios está haciendo en Casa de Bendición. Recuerda que tenemos enseñanza bíblica especializada para los niños. Nos vemos en la casa del Señor.